Mm. Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Jueves que cuenta con la presencia deslumbrante, como siempre, periodística y en todo sentido, de Nicole Rodríguez, quien está, que cuenta con una tremenda cantidad de admiradores, no te quiero ni decir. Nicole, Ah, mira tú. no se aterre tu Ya, marido, pero tienes muchos ya, admiradores de ya todos te los di. sexos, de los 15 sexos que hay ahora, todos, todos, todos. Y Bueno, quiero contarles un par de cosas antes. Este jueves, hoy día, jueves, en la noche, va a haber un espectáculo muy especial de flamenco. No se lo vayan a perder. Yo no sé cómo va a estar el jueves porque estoy grabando el miércoles, pero mi sensación es que no va a estar lloviendo. No veo que venga entrando eso que se puso de moda, un sistema frontal en este momento. Y llueva o truene, ¿qué le importa a usted? Si usted no llega caminando, llega en su auto, lo estaciona ahí en Agustina, frente a Tenderine, hay un estacionamiento subterráneo, camina unos pasos con su paraguas, llega a la Casa del Jamón y no tiene que preocuparse, no se llueve la Casa del Jamón, va a estar calentito, cómodo en una mesa, tomando, comiendo y va a estar espectacular. Yo probablemente voy a ir este jueves, estimado amigo, si no me detiene esta inercia espantosa que me sujeta así firmemente, pero es probable que vaya. Así es que ya saben, flamenco, Tenderini 171, hay que reservar mesas, amigos, reserven ya mesas, reserven. Y si están reservadas, vayan igual porque hay una barra donde se puede instalar. Eso es lo primero. Y lo segundo, ya saben, para que se enojen los picados. Aquí está mi libro, Debut y Despedida, El progresismo después de Piñera, que lo está esperando. Hoy día me mandaron una foto de la cantidad de libros que partieron hoy día. Algún día se las voy a ir mostrando para que no crean que yo invento. Yo no invento nada. Yo creo que es otra cosa. Debut y despedida, el progresismo después de Piñera les va a gustar. Creo que es uno de los mejores libros de mi, ¿qué sería? Ya no es una trilogía, esto es una cuadrilogía, ¿cómo se dice? Tetralogía. Bueno, eso. Y entramos en materia y la pelota, el primer puntapié lo va a dar Nicole. tenemos varios temas. Mira, comencemos con las palabras de Matei en un seminario donde dijo que hay bastante evidencia que hay políticos que se financian con platas del narco. Sumó a jueces y fiscales que han actuado con debilidad frente al narcotráfico y no sabemos si es debilidad o están amenazados. Evidentemente, después Ah, que dijo esto, salió el ministro Cordero y salió la ministra Vallejo a decir, en el caso de Cordero, que deslegitima las instituciones, que en el caso de Vallejo, que si tiene información que entregue la información, etcétera. Ya me voy a referir a la reacción del gobierno, pero puntualmente yo creo que efectivamente Matei está en campaña y lo va a estar durante todo el ciclo hasta que lleguemos a la presidencial. Y puede ser una cuña de campaña, pero eso no le quita que lo que hace es abrir un tema que no está siendo tratado, que no está siendo abordado como primera prioridad en el país. Y en realidad la pregunta que como periodista nos hemos hecho acá en el programa también, Fernando, y la pregunta que nos tenemos que hacer en Chile no es si el narco financia políticos o partidos políticos o dirigentes, es a quiénes. Esa es la pregunta. No tratar de escondernos y decir, ya llegó la narcopolítica, etcétera. El caso de San Ramón con el ex alcalde Aguilera es algo muy mínimo, es la puntita del iceberg. Hoy un alcalde que está tras la reja, pero además que no solamente estamos hablando del narco importado, del narco que entró a las fronteras de nuestro país debilitadas e inexistentes, a la frontera de brazos abiertos, como dices tú, Fernando, con el tren de Aragua o los gallegos, etcétera. En el sur de Chile, si ustedes revisan algunas entrevistas a dirigentes de la macrozona sur o empresarios, agrícolas, etcétera, y preguntan, bueno, ¿cuál es parte de las razones para que el mundo político, generalmente de izquierda, mayoritariamente de izquierda, se quede callado frente a la violencia en el sur? Y si ustedes ven las declaraciones, yo también lo tuve en mi propio programa de entrevista, no es solamente afinidad ideológica, sino que también hay financiamiento de políticos desde la plata que viene del narcotráfico en el sur. No solamente narcotráfico de
drogas, sino que también robo de madera, el el robo agrícola, etcétera. Además de los cultivos de drogas, sin ir más lejos, en Temucucuy, donde se sabe que se cultiva droga. Eso también es financiamiento narco. No esperemos solamente encontrar al Tren de Aragua con un dirigente tipo película, como Al Pacino, con un anillo de oro, donde vienen a peregrinar algunos políticos a pedirle plata. Eso es una caricatura. El financiamiento narco se puede dar de distintas maneras, de un gran clan a también de un menor clan. Por lo tanto, lo que dice Matei, efectivamente, claro, golpea la mesa, mueve un poco los cimientos, pero aquí la pregunta es, ¿quién es? ¿Y quién está abocado a investigar esto? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y como ya les comentaba con respecto a la reacción del gobierno, no muy distinta cuando Patricia Bullrich dijo que Hezbollah operaba en el norte de Chile, dando algunos detalles. ¿Se acuerdan cuando la ministra Toá dijo, bueno, si tiene antecedentes que lo diga? Si es el gobierno el que tiene que tener los antecedentes, no enojarse. Espérame un poquitito, por favor, que tengo un problema que tengo que resolver. Tú estabas diciendo que Retomo, como decía, sobre la reacción del gobierno con respecto al enojo, con respecto a decir, bueno, si usted tiene más información, entréguela. Si el gobierno, más que pedir información y enojarse, tal cual como lo hizo, perdonen que me repita, pero yo no sé ahí dónde ustedes terminaron de escucharnos, tal cual como lo hizo la ministra Toá con Patricia Bullrich, una información tremendamente grave para nuestro país que tiene que ver con Hezbollah, y en vez de decir, bueno, me reuniré con la ministra Bullrich, la ministra de Seguridad argentina, para intercambiar información y colaboración para poder enfrentar el terrorismo islámico, pero no, se enoja y pide la información. Bueno, lo mismo con la alcaldesa Matei, que claro, ella da el ejemplo de San Ramón porque es el ejemplo del cual todos se agarran un poquito porque ahí hay una condena, ahí hubo una investigación. El punto es que tenemos un Estado debilitado, tenemos instituciones debilitadas y sabemos lo que ocurre cuando eso ocurre. Eso es tal cual como cuando a un doctor le va a decir usted tiene un cuerpo enfermo, si se pone a pata pelada en la lluvia, si usted no se cuida va a tener un resfrío. Bueno, eso es lo mismo con la penetración del narcotráfico, del crimen organizado, hablemos, porque hoy no solamente tiene que ver con la droga, en la política. El Estado de Chile está debilitado, no solamente por lo antiguo de estas instituciones y la falta de ponerse al día, sino que también porque la debilitaron. Cuando se aprueba la violencia, cuando se produce una falta de respeto al Estado de Derecho, donde los mismos políticos y dirigentes no cumplen el Estado de Derecho, bueno, eso es el caldo cultivo para que penetre el narco. Mira las instituciones, Fernando, con esto redondeo, pero para que no se me queden afuera otras instituciones. Carabineros y PDI, ya sabemos casos. Quilicura, encontraron droga en el techo, quienes hacían el aseo. En el techo de la comisaría de Quilicura había droga. Eso está en investigación. ¿Qué pasa con los 12 carabineros que era una especie de clan en el barrio Meix, que cobraban un peaje por no protección, pero era una especie de arriendo? ¿Qué pasa con la jueza del séptimo juzgado de garantía de Los Vilos, la jueza Daniela Pinto, que dejó libre, le cambió las medidas cautelares en realidad, a 3 integrantes del Tren de Aragua, argumentando y en general escudándose detrás del asistente del Ministerio Público, Luis Soto, que no apeló? Está bien, y aquí entonces la pregunta es, bueno, ¿quién estaba amenazado? ¿El asistente del Ministerio Público o la jueza? ¿O quién estaba comprado? Hagámonos las preguntas directo. ¿Él o ella? No sabemos. Bueno, hay episodios que lo único que hacen reflejar es que no son pequeños tumores, sino que el cuerpo, así como la comparación que te gusta, Fernando, para poder explicar esto, el cuerpo ya tiene cáncer, no son tumores aislados. correcto. Antes de comentar lo que ha dicho Nicole, me van a permitir ustedes que les recuerde que este 6 de julio, dije julio, que acá de día sábado, desde las 8:30, no, desde las 9 de la mañana hasta las 8:30 de la noche, hay un foro, una serie de exposiciones a cargo de muy importantes personas y va a estar moderada por personas muy importantes también, posiblemente. Va a haber un foro sobre la familia. Hay un congreso de la familia que se celebra ahí. Muchos expositores muy importantes, chilenos y extranjeros. Si usted está
interesado en este tema que tiene que ver con la más importante institución, la primera institución que conformaron los seres humanos y una institución que funciona también en el reino animal con nuestros hermanos gatos, perros, etcétera, todos los animales, la familia. El 6 de julio, ahí está una dirección para que ustedes vayan consiguiendo su ticket. Vamos a ver quién modera esto, muy importante eso, ya se verá, quién sabe. Continúo con Torch.cl, una empresa que trae linternas tácticas que ustedes han visto en mis manos muchas veces, súper potentes, prácticas, porque son portátiles, pequeñitas, muchas de ellas, otras son más grandes, se cargan en el computador o en la red eléctrica, aguantan caídas, agua, es el tipo de cosas que uno puede tener en el bolsillo, o sea que realmente son prácticas, porque algo que está guardado en un cajón o en el closet no es práctico. Torch, solamente ahí las va a adquirir. Sigo con KMRP, un software espectacular que ahora está integrando inteligencia artificial para el manejo, la gestión de todos los aspectos de su empresa, cualquiera que ésta sea, pequeña, mediana, grande, se dedique a una cosa u otra, da lo mismo, es un software integral y créanme que las inteligencias artificiales están cambiando completamente la gestión y nuestra relación con estos productos. Eso lo digo por experiencia porque la estoy usando mucho. Tengo una instalada dentro del cráneo. Continúo con AutoWolf.cl, una empresa que va a su casa a en 24 horas dejarle como nueva la carrocería de su vehículo. Esto no lo hace nadie más. Frente a sus ojos significa que está la garantía que usted mismo se da al ver cómo lo hacen. Son realmente buenísimos. Y continúo con compreoro.com, el sitio donde se puede comprar oro y o plata en lingotes, en moneda, para tener una reserva de valor absolutamente intocable, indestructible. El oro y la plata son valor, no son un título, son valor. Ya, y ahora brevemente comento lo que dijo Nicole. Primera cosa, muy simple, amigos. Primero, ni las personas ni las instituciones pierden su legitimidad por lo que se dice de ellas, sino por lo que hacen esas personas o esas instituciones. Cuando se dice tal o cual cosa a una institución, dejando de lado los que critican así simplemente por malevolencia, es porque se está indicando hechos. Esa es una cuestión que hay que tomar en cuenta. No se deslegitima una institución simplemente porque se hace un reproche, se deslegitima si ese reproche está apuntando a hechos reales. Esa es la cuestión que tiene que importar. No es una cosa palabrera, pero esta gente vive en el mundo de las palabras y por lo tanto creen que los demás también vivimos en el mundo de las palabras solamente. Segunda cosa, esta frasecita, si tienen la información, muéstrenla. Yo la he escuchado ya muchas veces. Es una manera muy, en primer lugar, torpe y en segundo lugar, mañosa de escapar de la responsabilidad. Si tienen información, dando a entender que no hay información, que esa persona no tiene información y que el gobierno mismo tampoco, por eso que está esperando que se la den. Pero les pregunto yo, ¿qué hace el gobierno cuando tiene la información? Información de ellos mismos. ¿Quién más directamente que el gobierno tiene información de cómo se ha manejado todo el tema de las fundaciones, que llaman el caso convenio, que ya es la primera manera de mitificar el tema es llamarlo convenio, caso convenio? Esto no eran convenios, era robo de las platas fiscales para acciones de adoctrinamiento y además de forrarle los bolsillos a los camaradas. ¿Quién más que el gobierno tenía información si ellos mismos estaban haciendo? Parte de su gente estaba en eso. ¿Y qué han hecho con esa información? ¿Cuántos han sido los que han caído? Caiga quien caiga. ¿Quiénes han caído con esa información que tiene el gobierno? Así que eso de, si tienen información, tráiganmela, es en primer lugar, una cantinflada y en segundo lugar, una mañosería intolerable. O sea, ¿hasta cuándo cresta nos dicen estas cosas? Saben perfectamente lo que está pasando porque ellos mismos son ejecutores de lo que está pasando muchas veces. ¿Cómo no van a saber? Y por último, quiero decir, a propósito de los casos que mencionó Nicole, de que hay carabineros, uno ve por todos lados situaciones como esta. Yo precisamente hace un par de días estuve en un foro donde se tocó el tema del narcotráfico, de la seguridad y una serie de cosas. Habían un montón de panelistas ahí muy distinguidos de otros países y tuve yo la fortuna de que me invitaran a participar también. Y después de lo que se habló ahí, yo conversé un rato con algunas de estas otras personas y estábamos todos de acuerdo en una cosa.
de que esto se está instalando de todas maneras y que no tiene remedio, estimados amigos. Es decir, vamos a eso que llaman una nueva normalidad en que la droga, en que el negocio masivo de la droga se convierte en algo institucional, tal como en Estados Unidos la mafia se convirtieron en los empresarios de Las Vegas y de Nevada, por si ustedes no lo sabían. Y otras actividades que son definitivamente, que siguen siendo vinculadas a la droga, ustedes ven que siguen funcionando. Se hacen series de televisión sobre el tema, lo cual significa que el problema o la situación sigue vigente. Y sigue vigente porque responde a necesidades humanas de escapar de la vida con la droga, responde a la codicia, porque se maneja mucho dinero, responde al miedo, porque se amenaza con matar a los que se oponen. Y yo creo que esto no tiene remedio, Nicole. Yo creo que ya se instaló en Chile institucionalmente en un grado mayor o menor, no sé, pero se está instalando y esto no lo va a combatir ninguna iniciativa, ninguna política, ninguna promesa. Vamos a combatir esto, vamos a combatir lo de más allá, vamos a combatir el delito, vamos a combatir a las organizaciones criminales, porque las organizaciones criminales están dejando de ser organizaciones criminales, se están convirtiendo en organizaciones institucionales que a la pasada, cuando lo necesitan, usan la violencia. Generalmente cuando están en el proceso de instalación y se disputan los territorios, o cuando les obstaculizan. Porque, como conversábamos con uno de los panelistas, Nicole, me decía, efectivamente, lo que se dedican a estos negocios, no les interesa andar matando gente, si a ellos les interesa su negocio, pero sí están dispuestos a usar violencia si tienen problemas con sus negocios, eso sí. Pero si no, si esto se normaliza, si ya legalmente se puede consumir y vender coca, por ejemplo, se va a acabar la violencia relacionada con la coca. Está el viejo tema aquí de la legalización que se está discutiendo hace como 20 años. Eso quería decirles, amigos, y cedo la palabra. Claro, no, pero eso desde el punto de vista de la droga, pero siempre está cubierto de violencia porque hoy finalmente es el crimen organizado que contempla varios tipos de ilícitos. Ahora, el tema es lo siguiente, y por eso me parece bien que Matei por lo menos levante el tema porque nadie lo habla. No digo Cuando que no. uno, claro, aunque le saque 2 puntos más en la academia el próximo lunes, eso da lo mismo. Vamos a ver, significa que por lo menos una política bien posicionada y bien evaluada levanta el tema, me parece que por lo menos ayuda a que quede ahí la discusión. Pero las preguntas son las siguientes, cosas tan naturales que hoy tomamos en Chile, como que el Estado no entra a ciertas localidades, como que el Estado, hay ciertos territorios que finalmente ya no hay carabineros y ni siquiera el alcalde. La pregunta es, ellos están ahí. ¿Y están ahí a contra qué? ¿Solo ante el temor de las autoridades? No. Muchas veces es temor, o siempre es temor, pero ahí hay un intercambio, por omisión o por compra. Entonces, no nos sorprendamos con la palabra de Matei y diga, bueno, venga con la información si lo estamos viendo. Al crimen organizado le interesa el control territorial. Bueno. A los alcaldes, por ejemplo, estoy hablando del punto de vista genérico del mundo político, partiendo desde el punto comunal. ¿Qué le interesa a los alcaldes? El poder, ¿no es cierto? Y de pasadita, el dinero que trae el poder. Y si para obtener ese poder necesita transar con el narco, evidentemente lo va a hacer. Y no es porque yo piense mal de la clase política. Así funciona el resto de los países y así funciona el crimen organizado. Por eso te digo que se está instalando. ¿Qué más instalación que ya controlar un territorio? Controlar territorios de provincia, controlar territorios de ciudades. Eso es instalación. ¿Qué más instalación que el hecho de que tengan algún tipo de interacción con las autoridades, ya sea financiándolos o de alguna otra manera? Por eso que te digo que se está instalando. O sea, en el fondo esta instalación tiene que ver con una revolución social y cultural a escala mundial, dicho sea de paso, que va a manifestarse desnudamente, ya no necesariamente como crimen, sino que como la nueva normalidad, como te digo, como pasó en Japón con las yakuza. Creo que he dado ese ejemplo muchas veces, pero en un grado mucho mayor. Se va a instalar un nuevo tipo de vida, simplemente, donde ya no se va a hablar de crimen organizado, va a ser negocio establecido, por así decirlo, y vamos a funcionar de otra manera. No estoy diciendo que me guste que eso ocurra, pero yo creo, lamentablemente, que este intento como de volver al pasado, volver a un Chile donde no había droga, el Chile que yo conocí de niño, donde no había prácticamente cocaína, donde no había, en México no habían estos carteles, no había un Pablo, no había ninguna de estas cosas, no existía esto, en absoluto. No vamos a poder regresar a ese periodo, estimado amigo. Nunca se ha podido. Cuando se desatan fuerzas
de interés, de necesidad humana, porque la droga está vinculada a las necesidades humanas. Desde los principios de la historia, la gran mayoría de la humanidad ha consumido y consume algún tipo de droga. Yo consumo un tipo de droga, el alcohol. Yo consumo alcohol. No soy un bebedor alcohólico ni excesivo, creo que soy bastante moderado, pero consumo alcohol. Otros consumen cigarrillos, tabaco es una droga. Otros consumen en las farmacias todos los días, consumen algún tipo de droga farmacéutica para una cosa, para otra. Forma parte de la vida humana y eso no va a retroceder. No va a retroceder, no va a cambiar. Creo que eso es lo que va a suceder. No lo digo que me guste o no me guste, me da lo mismo. Yo no estoy en eso, no me interesa. Es lo que va a ocurrir. Por eso que estos fenómenos de políticos, de policía, de todo el mundo involucrado de una manera o de otra con este asunto en forma masiva, y por eso la impotencia incluso de sociedades como la norteamericana, que tienen todos los recursos policiales del mundo y de supervisión. Anda a preguntar tú si se acabó el tema de la droga en Estados Unidos. La han reemplazado por el ¿cómo se llama? Fetanilo, creo que es la que está reemplazando la cocaína. Es así, no tiene vuelta, estimados amigos. Y siempre ha sido así. Siempre. No sé si tú sabes, termino con esto, que en la Inglaterra victoriana, prácticamente todos los habitantes de Gran Bretaña, desde los más pobres que vivían en los slums en Londres, hasta los señores de la Cámara de los Comunes, los lores, consumían eso que se llamaba láudano. ¿Tú sabes lo que era el láudano? ¿Sabes lo que era el láudano? Opio en estado líquido. Opio, masivamente. ¿Para qué hablamos del alcohol? ¿Para qué hablamos del alcohol? En Francia, la absinta, un alcohol tan destructivo que lo tuvieron que prohibir por ley. Era un licor verde, parecido a la menta, muy destructivo del cerebro. Ha sido así siempre. Se los Claro, cuento. pero esto es más grande que la droga. Estamos hablando del crimen organizado, donde El crimen se organizado tiene trafica que ver gente, con... donde se Es que, trafica armas, donde se trafica bueno, todos los ilícitos que tú puedas considerar. Es más allá del tema de la droga o de entrar a una discusión de si se legaliza o no la droga, digamos. Esto tiene que ver con la penetración del crimen organizado. bueno, pero el crimen organizado tiene que ver con la penetración de este tipo de negocios que son ilegales. Por eso que es crimen organizado y no es negocio organizado. Cuando deje de ser crimen, porque ya va a ser legal, estoy hablando de la droga, no estoy hablando del tráfico de armas, es otro fenómeno que también está vinculado a la naturaleza humana. Cuando deje de ser ilegal, va a dejar de ser crimen organizado. Va a ser, qué sé yo, empresa X limitada, vendemos la mejor marihuana, tenemos la mejor coca, qué sé yo. Venta al crédito, al contado, como usted quiera. Como mascotas. En cómodas cuotas cerebrales. Oye, bueno, vamos a ver. Estamos viviendo una revolución muy grande. Yo creo que todos nos damos cuenta en todos los aspectos, en todos los sentidos. Y esto de la droga, esto del crimen organizado, es uno de ellos, con sus aspectos siniestros, con sus aspectos, con todos sus aspectos, por todos lados. Y eso que todavía no se ha desarrollado más a full, lo que va a ser el otro fenómeno que va a cambiar la historia de este planeta, que es el desarrollo masivo, mayor que lo que ya hay, y finalmente la hegemonía de las inteligencias artificiales. Espérense 10 años más. ¿Cómo va a ser? O sea, de hecho, hoy en día, ya, aunque no se reconozca, están muy presentes en muchas actividades. En China acaban de desarrollar una inteligencia artificial para fines militares, es decir, ya no poner los temas de estratégico en manos de un comando de en alto mando, sino que de una inteligencia artificial que toma todos los datos y da las instrucciones precisas y más inteligentes. Para allá vamos. Pero mientras tanto, amigos, mientras vamos para allá, yo voy para acá, a mi segundo bloque, para que después con Nicole toquemos otro tema que tenemos en mente, me parece. Kaizen Automotriz, estimados amigos, un garage que se dedica a la mantención preventiva para que usted no se quede en pana botado en cualquier parte. Aunque usted crea que su vehículo está tiquitaca, llévelo para que le den una mirada a las cientos de partes y piezas que tiene un automóvil y encontrar ahí quizás piezas que están por fallar, piezas que se tienen que cambiar. Y ellos lo van a hacer, lo van a encontrar, van a dejar el auto suyo como nuevo, usted va a estar tranquilo. Kaizen Automotriz. Sigo con entreninglés.com, profesores de inglés dando clases online que le van a dejar a usted en condiciones de conversar con cualquier persona en inglés en el mundo, y eso es hoy en día sumamente importante. Continúo con SLI Consultores,
servicios logísticos de ingeniería a cargo de ingenieros que van a revisar sus logísticas, lo que usted mueve en su empresa, los objetos físicos que se desplazan en el tiempo y en el espacio. Y van a mejorarla, van a encontrar los puntos débiles, le van a ofrecer soluciones, le van a ofrecer gente, le van a buscar gente para que maneje eso, le pueden ofrecer el sistema completo nuevo y usted va a tener una empresa optimizada que va a funcionar mejor y que va a tener mejores posibilidades de crecer o como mínimo de sobrevivir en estos tiempos difíciles. SLI Consultores. Y termino el bloque con kmmillas.cl, el sitio donde ustedes, los que han viajado y tienen millas acumuladas, pero no las van a usar pronto, les conviene ir para venderle y convertirlas en plata porque las millas desaparecen en cualquier momento. Eso es un hecho. Usted cree que tiene 40.000 millas guardadas y piensa que va a dejar gratis la próxima vez y ya de repente la empresa las hizo desaparecer y usted se quedó colgado a la brocha. Vaya a KM Millas y véndala. Nicole. Sí, tratemos el tema de la agenda del Mineduc, porque inició ya las consultas a las comunidades educativas para actualizar el currículum vitae desde primero básico a segundo medio. Supuestamente esa información... Oye, ¿a qué llaman comunidad? Bueno, los colegios, las escuelas, algunos institutos, etcétera, se supone. Personas de adentro. ¿A quiénes? ¿A quiénes van a consultar? Directores, dirigentes, etcétera. Bueno, supuestamente esa información va a servir de insumo para luego hacer una propuesta que debe ir hacia la Comisión Nacional de Educación. Ahora, el Mineduc bajo este gobierno siempre ha planteado el cambio de paradigma, las transformaciones profundas, parte de eso, y las transformaciones de los enfoques y un cambio cultural en la educación. Hay algunas propuestas del ex ministro Ávila que no fueron aprobadas en el Congreso, pero ya el Mineduc bajo el nuevo ministro de Educación ha seguido en esta misma línea, el programa en ese sentido no ha cambiado. Y ya el año pasado realizaron un congreso para poder hacer supuestamente consultas y hacer el cambio curricular. Ahora, ¿cuál es el punto principal y el problema de esto? Que el Mineduc, bajo el gobierno de Gabriel Boric, comienza planteando un punto de vista con respecto al cambio, que es un punto de vista ideológico, con un enfoque 100% sexualizado, pero revestido de aprendizaje socioemocional, como lo llaman. Parten de una idea puntual y desde ahí desarrollan lo que va a ser la propuesta para el cambio curricular. No es que se sienten a preguntarle a la comunidad educativa, bueno, ¿cómo hacemos para que la educación de Chile sea del siglo XXI, para que salgan alumnos fortalecidos y adecuados para enfrentar las amenazas y las dificultades que tiene este mundo, para que la malla curricular esté al día, sino que ellos van del enfoque de que hay que hacer un cambio de paradigma y hay que ponerle énfasis en lo que para ellos debiera ser la educación. Y les voy a dar algunos ejemplos para que se hagan la idea. El Mineduc dice que propone un fortalecimiento transversal con énfasis en la equidad, inclusión con el objetivo de que niñas o niños y adolescentes asuman el control de su propia salud. Y ahí es cuando uno ya empieza como los cuestionamientos de decir, bueno, pero ¿qué pretende decir con niños que asuman el control de su propia salud? ¿Qué pasa con los padres acá? ¿Qué le quieren decir a los niños? Vamos a algunas bajadas. Por ejemplo, en tercero básico, estamos hablando de niños de 9 años aprox, se propone enseñar valores que vayan progresando en el tiempo hacia un compromiso en la valoración de la diversidad y el desarrollo de una afectividad y sexualidad integral, sana y responsable. Ya vamos con el tema de la sexualidad. Reconocer que la afectividad es una expresión del amor, estamos hablando de niños de 9 años, comprendiendo esta expresión como una decisión libre. Y ya cuando nos saltamos a séptimo y octavo básico, evaluar de manera analítica su bienestar afectivo sexual, es decir, con los reales... Es decir, usted piense si realmente está satisfecho con su vida sexual en séptimo básico, que tienen 13 años, porque a lo mejor usted que cree que es mujer, no es mujer. A ver, ¿cómo se siente? A lo mejor siente que es hombre. Bueno, por ahí va la mano. Entonces, varias cosas que sí, con los reales problemas que tiene la educación en Chile,
El enfoque de este gobierno, que sigue siendo esta agenda ideológica con perspectiva de género, como la llaman, pero es bastante más nocivo que una perspectiva de género como la gente cree que es, como inclusión, no discriminación. Hey, bueno, si alguien nace diferente, ¿por qué tiene que quedar al margen de la educación, etcétera? Bueno, pero es que esto no se trata de esto. Finalmente, este enfoque ideológico y de esta agenda, principalmente llevado por la izquierda en el mundo y que este gobierno progresista también incorporó, es una manera de mirar a los niños como sujetos políticos, no a los niños que hay que proteger en la infancia y protegerlos de las amenazas de los adultos, protegerlos de cierto tipo de amenazas, sino que los miran como sujeto político. Y en esa mirada de sujeto político, los han sexualizado, los han transformado, han convertido a los niños en seres sexuales que, desde el punto de vista filosófico, yo recién hice una entrevista a Vanessa Kaiser sobre este tema, pero principalmente enfocado en las operaciones de cambio de sexo y la política del gobierno de Gabriel Boric de la terapia afirmativa. Ellos tienen un programa que se llama Crece con Orgullo, que ha pasado de 2.000 terapias hormonales para cambio de género o de sexo a 4.000, con un recurso generoso, etcétera. Entonces, en el fondo, al final de cuentas, acá hay una desconstrucción, dicen quienes observan esto desde el punto de vista del trasfondo que hay, con la idea de que ese ser humano que se va perdiendo, que ese ser humano confundido, empieza a ser capturado al final por el Estado. Es un encadenamiento esto. Efectivamente, algunos dicen, pero ustedes no nieguen que existe la disforia de género, es una enfermedad, o es una realidad más que una enfermedad. Sí, efectivamente existe, pero es algo muy minoritario en una población minoritaria, muy distinto. Es hacer un encadenamiento entre programas educativos, formación en los colegios y la medicina para que finalmente esto, en vez de ser un programa que puede ayudar a alguien que efectivamente nazca con disforia de género y que en la vida adulta decida hacer una transformación, acá hay una motivación, acá hay una especie de empuje, hay una exacerbación para que los niños adquieran esto como concepto y como una manera de ver la vida y sobre todo del ser humano. Esta gente debiera haber nacido en tiempos bíblicos y presentar su programa de educación en Sodoma y Gomorra. Ahí les habría ido estupendo. Esta obsesión que tienen por el sexo, esta generación de la cual pertenecen estos fulanos, esta obsesión realmente maniática por temas sexuales, y no solo temas sexuales heterosexuales, que por último uno los entiende, son lo natural, digamos. Todos los jovencitos, niñitos, por lo menos en mi época, cuando empezábamos a tener la maduración sexual, teníamos ciertas obsesiones con el tema, pero era una obsesión, yo diría, natural, la obsesión heterosexual, tener contacto físico con la polola, qué sé yo. Pero esta cosa claramente no es una obsesión sexual de ese tipo, es una obsesión sexual que entra en territorio que digamos, completamente distinto, bastante diferente. Es una generación sexualmente, ellos mismos, son una generación que fue criada en un ambiente bastante ambiguo en estos términos, en estos temas, una generación, yo diría, hedonista. La cuestión del placer para ellos es muy importante y por supuesto lo asocian al placer físico y el placer físico lo quieren ampliar para todos lados. O sea, eso de ser puramente heterosexual no tiene ninguna gracia cuando uno puede ser varias cosas al mismo tiempo, puede ser de todo. Empezó el tema de las partusas, no sé si tú te acuerdas, empezó todo un ambiente. Me acuerdo cuando empecé a ver, por ejemplo, estuvo de moda un tiempo, a niñitos de 15, 16 años que andaban con el pantalón y el calzoncillo medio poto. Parece que era la moda, era mostrar el poto. A mí me llamó la atención. Esto es un elemento, forma parte de esta manera de vestir, de una postura físico-sexual que se está desarrollando, y creo que no estaba muy equivocado. Están espiritualmente corrompidos estas personas. Es decir, en el sentido, no me refiero corrompidos o corruptos porque estén inclinados a tal o cual práctica sexual, sino porque están en general volcados demasiado al tema sexual, cualquiera que sea su expresión material. Y la educación que tiene que ver con el intelecto, no con las emociones, no con los afectos, esos son temas de familia, esos son temas que tiene que desarrollar la persona por su cuenta, no tiene que haber un tutor que nos enseñe a querer o no querer a alguien,
Eso es la imbecilidad más grande y más corrupta que he escuchado en mi vida. La educación es educar el intelecto, es fortificar el espíritu. En fin, cosas que todos sabemos porque lo hemos estudiado, porque lo hemos leído, por último, por una cuestión casi natural. La educación es aprender, a pensar, a ser analítico, a ser inteligente, a no ser engañado con la primera cosa que escucha, como ocurre con esta generación que se tragan todas las idioteces que escuchan, ahora están con una causa nueva y andan felices con eso, no han pensado ni un segundo, no están enterados. Educar es otra cosa completamente distinta. Pero esta gente tiene esta obsesión y con las personas obsesionadas no es más que el tema de su obsesión. Y para ellos es la carne, el sexo, el placer, eso que llaman disimuladamente el amor y los afectos, pero ¿qué es el sexo al final de cuentas? Si ellos no están pensando en el amor ni en los afectos, están pensando en la carne, están pensando en el placer físico, están pensando en acostarse con quien sea, están pensando en que se manoseen la espalda a los niñitos, están pensando en eso. Y quieren, como toda persona corrupta, contaminar a todo el mundo con lo mismo para que entonces ellos ya no son corruptos, en la nueva normalidad nomás. Entonces, así como el que fuma, yo me acuerdo cuando era cabro chico, el que empezaba a fumar entre los cabros chicos, quería que todos los demás probáramos el cigarrillo para contaminarnos a todos con su costumbre estúpida de estar aspirando humo. Es una generación realmente lo peor que hemos tenido en la historia de nuestro país, esta generación, los nacidos en los años 80, 90 para allá, para adelante, que son los que están ahora en el poder, que son los que están en el Ministerio de Educación, gente que realmente no debieran estar ahí, o sea, en el Ministerio de Educación, o sea, creando las nuevas generaciones con estos conceptos, es francamente lo que un creyente diría diabólico. Yo no soy creyente, pero creo que es la expresión más correcta que hay, diabólico, perverso, o como mínimo estúpido. Están formando una generación de chiquillos buenos para nada, salvo para manosearse la espalda. Precisamente lo que el país está necesitando, ¿no? Claro, el problema con estos temas que se vienen discutiendo hace ya muchos años, no solo con este gobierno hoy en ejercicio, ahora tienen el poder para poder implementar estas leyes, tienen por lo menos el poder para decirle al MINUC, implemente esto y dé la instrucción a los colegios. El punto es que estas agendas, en Chile principalmente, han tenido muy poco contraposición, y han tenido poca contraposición porque al momento de discutir la inclusión, la no discriminación, el aceptar a todos, se quedan con pocos argumentos, porque efectivamente en el nombre de la inclusión, en el nombre de decir, bueno, aquí da lo mismo si alguien es gay o no gay, y si alguien, ese mínimo por ciento de la población, un 0,5 el otro día leí, no sé si en Chile, pero debe ser a nivel mundial, de gente que pudiera tener disforia de género, gente, niños, con suerte. Bueno, al momento que cuando se hace la contraposición y decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esta agenda, se le tilda de discriminatorio, se le tilda que no va con los tiempos, que no tiene valor. Y esto no tiene que ver, y eso es lo que la gente tiene que entender, esto no tiene que ver con la aceptación de las diferencias, ni tiene que ver con la aceptación de una realidad, de una condición que podría ser la disforia de género contado con los dedos de algunos niños y adolescentes. Esto tiene que ver con una agenda política y una intención política de desarmar, lo voy a decir así muy coloquial, pero tiene un trasfondo bastante más filosófico, de desarmar al ser humano. Y entonces, ¿por qué nos preguntamos a nivel escolar, por qué si antes habían 2 niños con suerte con un problema de este tipo, decir, mira, no sé si me siento cómodo en el cuerpo, que antes ni siquiera se hablaba, se iba al doctor y se veía el tema. Ahora resulta que es un tema coloquial, es un tema que en los colegios las mujeres sobre todo dicen mayor que los hombres, empiezan a plantearse en la época de la pubertad o previo a la pubertad, no sé si soy mujer o no. Todas esas dudas se producen por esto, porque si están desde los 4 años en programas académicos preguntándote, ¿tú realmente te sientes mujer o hombre? ¿Tú qué crees que eres? Esas no son preguntas para un niño que está en formación. No. Los confunden. Entonces van produciendo y efectivamente después suben los números. Y así tenemos que hay 4.000 personas inscritas en el desarrollo de terapia hormonal en Crece con Orgullo. Entonces tiene que ver con el énfasis y tiene que ver con la intención. No tiene que ver con la discriminación. Y es una lástima que la derecha, porque aquí le pongo la culpa a la derecha desde el punto de vista de que no hizo una contraposición, no hizo una contraargumentación a esto porque pensaban que se estaban
abrazando o estaban cruzando el lado bueno de la vida, el lado bonito, el lado de los valores correctos. Esto traspasó el tema de los valores, traspasó el tema de que estamos todos incluidos en un país y una sociedad. Esto tiene que ver con una intencionalidad y una agenda ideológica que no se dieron cuenta en su momento quienes debieron haber dicho yo no voto a favor de esto. ¿Bien? ¿De qué se da cuenta la derecha, Nicole? No sé, no lo sé, hoy en día no. Bueno, pero ahora hay algunos grupos que han levantado la voz. Ahora es distinto, ahora se ve. Padres, seguramente padres y madres, no creo que los políticos. Bueno, la derecha nunca ha tenido una postura ideológica clara ni firme en ninguna cosa. Son gente muy mediocre en su enorme mayoría, como los del otro lado también, pero los del otro lado recibieron este mensaje caído del cielo y lo están ocupando en forma como lo estamos viendo. La derecha a nadie no les ha caído ningún evangelio. Se dedican los más afortunados a ganar plata, los otros a sobrevivir, no tienen idea sobre nada y tienen miedo de que los tachen de reaccionarios, de fascistas y de que se quedaron atrás y se suman. Es como la gente que va a una galería de pintura y ve un mamarracho en el muro, pero tienen miedo que los consideren ignorantes, entonces dicen que interesante esta proposición y es un mojón puesto en el muro, por eso. Perdonen que lo diga brutalmente, pero yo he visto ese espectáculo. Así es. O sea, aquí en Chile hubo algunos fulanos que protagonizaron ese tipo de cosas en galerías de arte y los críticos, que son otra manga de pelotudo, oye, qué interesante la proposición. Entonces, claro, no hay ninguna fuerza que se oponga. No hay nadie capaz de decir, oiga, la educación no tiene nada que ver con esto. ¿Por qué es esto? ¿Por qué quieren ustedes pringar con sus inclinaciones sexuales que deben de ustedes de tener y guárdenlas privadamente? ¿Por qué quieren pringar a todo el mundo? Con todo este discurso falso de que el afecto y que el amor, se quieren, en el fondo ustedes quieren pringar a una generación con su manera de ver el mundo. Quieren convertirnos en personajes de Sodoma y Gomorra, quieren convertirnos en unas nulidades, que simplemente unas cosas gelatinosas buscando el placer donde sea y como sea. Quieren convertirnos en menos que una bestia, quieren convertirnos en una ameba. Nadie se atreve a decir eso, no lo tienen claro en primer lugar. Ellos mismos también han recibido una mala educación. Como he dicho tantas veces, háganle una prueba de cualquier cosa a cualquier político, cualquier sector y van a encontrarse con un resultado espantoso. No están formados, no tienen intelecto, no tienen cultura y lo que es peor, no tienen valores. Porque por último, valores de esencia humana. Simplemente se dejan arrastrar por el miedo y por el qué dirán y por ponerse también en la fila con los demás. Bueno, nada de nuevo en la historia humana esa postura, nada de nuevo. Se ha visto... Claro, pero son irresponsables y es muy nocivo. Mira que la semana pasada el Ministerio de Salud tuvo que suspender el inicio de terapias hormonales para cambio de sexo en niños y adolescentes, no producto de que acá se hizo una evaluación, sino que por dos situaciones. Uno, por un informe, el informe CAS, que salió en Inglaterra, que advirtió, era de una pediatra, pero eso era junto con otro informe, que advirtió y se atrevió, mejor dicho, a decir, porque acá también hay una comunidad médica inmiscuida, ideologizada, con intereses de que esto siga adelante. Bueno, ella se atrevió a decir los efectos dramáticos y los efectos que tienen los bloqueadores de pubertad y la hormonización en menores, con tasas de suicidio muy altas y también con tasas de arrepentimiento, porque estaban comenzando a muy temprana edad. Acá en Chile, Boric, a los 3 años bajó, para que ustedes sepan, para que un menor, a los 3 años que no sabe hablar, no para la terapia hormonal, sino que para poder pedir el cambio de nombre. 3 años, ese es el nivel de locura que estamos viviendo. Bueno, se han acumulado un montón de evidencia con la falsa tesis con la que se convence a los padres a tomar la decisión, porque en general siempre es de blanco y negro. Van donde estos terapeutas, van donde estos psiquiatras y le dicen, bueno, tu hijo tiene un problema, no le dice que es adolescencia, que ya es un problema la adolescencia, sino que tiene disforia de género y lo van llevando y le dicen, acéptalo porque si no tiene una alta probabilidad de que tu hijo se suicide o sea infeliz el resto de la vida. Bueno, con el informe CAS, gracias a esta pediatra y otros, en Inglaterra se suspendieron, en Suecia y Dinamarca también, y en Europa en general se empezó a levantar el tema para poder poner un poquito de coto a esto que venía como una avalancha, no solamente por un diagnóstico tan liviano, algo que puede ser tan dramático y nocivo, sino que además por los costos y los efectos colaterales que son aún peor
para esas personas. ¿Y qué pasó en Chile? Que una periodista se atrevió y acumuló evidencia, no tanto científica, porque acá los médicos, igual que la pandemia, todos callados prácticamente. Hay una pediatra sí que habló en el Congreso. Una periodista valiente acumuló testimonios de padres que decían, mira, mi hijo tenía ciertos problemas de socialización, etcétera. Lo llevan a un psicólogo por recomendación del colegio o lo que sea, y el psicólogo inmediatamente empieza a decir que tiene disforia de género, lo derivan a un psiquiatra y empieza todo en una vorágine que para los padres es imposible de parar. Gracias a ese reportaje que se empezó a hablar acá en Chile, más el informe CAS, y fue que Salud dijo, momentito, voy a llamar a un comité de expertos y recomendó la suspensión. Pero si no fuera por eso, seguiríamos, y me imagino que todavía lo siguen haciendo, o sea, la suspensión no es inmediata, seguiríamos sin ni siquiera saber de la magnitud de lo que estamos hablando. En Estados Unidos el estado del cambio de sexo, de reasignación, en realidad se dice de sexo, que se proyecta que va a llegar a $5.000 millones de acá a 4 años más. Entonces, farmacéuticas, doctores, psicólogos, todos metidos en esta vorágine, encantados de presionar para que cualquier problema en la adolescencia o cualquier indefinición, la adolescencia es parte de la indefinición, ¿o no? Pero sea llevado por el camino del género y no por otras cosas, ¿no? Bueno, esto no es nuevo en el sentido de que hay siempre intereses creados en el campo de la medicina y ahora también de la psicología, de aplicar alguna cosa que después resulta ser tremendamente dañina. ¿Te acuerdas? Tú no, tú eres muy joven, pero hubo una vez el tema de la talidomina. No sé si se acuerdan ustedes de eso, ¿saben? No. Era un proyecto de los años 60 para controlar la natalidad en países del tercer mundo, donde había mucha natalidad, y empezaron, dele con la talidomina y quedó la crema, la cantidad de monstruosidades que se crearon. Fue una cosa horrible. En otro momento en la historia de la psicología o la psiquiatría, en los años 20 o 30 del siglo pasado, se puso de moda para las personas que tenían desórdenes psíquicos, literalmente rebanarles la corteza frontal, o sea, les cortaban los senos frontales y los convertían en imbéciles o en personas, digamos, pasivas. Claro, no estaban enfermos ya porque, no sé, estaban casi muertos en realidad, era una manera de mejorar. Y por eso que, pero más al fondo de los costos monetarios y todo eso, o los costos psicológicos, es el concepto mismo el que simplemente es de una profunda corrupción espiritual y una profunda imbecilidad. Efectivamente, los jóvenes tenemos que vivir esa etapa de indefinición, si ustedes quieren. Yo no me acuerdo de haberla tenido, nunca, siempre me sentí hombrecito y antes era niño. Cuando uno es niño no se preocupa de los temas sexuales, no existe el sexo. No existe, no es un tema. Cuando aparece como tema uno es hombrecito o es mujercita. En mi caso era hombrecito y las mujercitas eran mujercitas. Y se acabó. Entonces, bueno, pero si hubieran vaguedades, porque claro que hay adolescentes que de repente tienen unas conductas distintas, eso tienen que vivirlo y no simplemente ponerse en esta correa sin fin de psiquiatras y psicólogos para hacer el negocio de dar los fármacos, para hacer el negocio, para hacer todo este negocio y joder a los cabros, no dejarlos llegar ellos a su conclusión con su cuerpo, con su espíritu, sino que llevarlos a esta máquina, esta especie de línea de producción de personas que después se pegan un tiro o se arrepienten. Es una cosa monstruosa. Antes de continuar con este tema, o si es que seguimos con este tema, me van a permitir, amigos, a propósito del intelecto, que es lo primero que se debe educar. Lo otro se educa solo, o uno lo educa en la vida, con las experiencias. El ajedrez. En agosto empiezan unos cursos para niños, también hay cursos para adultos, pero yo me voy a centrar en los niños que no saben nada, niños que saben un poco. A estos se les dan clases de estrategia y táctica online en espacioajedrez.com de mi amigo Pablo Tolosa. Las inscripciones están abiertas, el cupo es limitado porque a él le gusta tener un número que le permita interactuar con todo en forma frecuente. No puede tener un curso de 10.000 personas porque no hay interacción posible. Recuerden lo que les he dicho anteriormente, que el ajedrez es excelente para disciplinar el intelecto. Esa es la cuestión. O sea, para educar finalmente. Educar. Saber pensar significa saber pensar en todas las materias de la vida, del colegio, la universidad o las decisiones prácticas del día a día. La disciplina es esencial y el ajedrez genera disciplina mental.
Así que vayan anotando a sus niños, sus sobrinos, etc. Continúo con patriciastocker.com, dedicada ella y sus profesionales a registrar su marca comercial para que usted no sufra chascos y problemas más adelante. Queda registrada, es conservada, es renovada, se hace cargo del asunto y usted puede dormir en paz. Sigo con Hey Propiedades, un corredor inmobiliario que vende gracias a sus métodos, gracias a que se concentra en la pega, solo camina, no masca chicle y vende, estimados amigos. Hey Propiedades. Y Salinas y Ojeda, un bufete de abogados dedicados a temas civiles, solamente temas civiles, son expertos, especialistas, llevan en esto mucho tiempo, gran tasa de éxitos legales. Si usted tiene un problema civil común y corriente, que son la mayoría, póngase en manos de este buffet salinasyojeda.cl. Yo me gustaría, pero no lo voy a hacer ahora ni no lo voy a hacer en ninguna otra ocasión, hablar mucho más del tema de educación, porque creo que esa es la función principal de toda sociedad, es cómo se forman sus miembros. Y en eso consiste vivir en sociedad, internalizar normas, valores, y los niños con mayor razón, porque es la próxima generación. Pero no lo voy a hacer porque no nomás. Nicole. Pasemos a otro tema y les puedo decir que habemos embajador en España y el mismo de siempre, Javier Velasco, porque después, Ya, a esperar el ¿está próximo contento? trato. ¿Está contento? Después de presentarse ante la Comisión de Defensa de la Cámara, el ministro de Relaciones Exteriores junto a la ministra de Defensa, igual de inexistente que el canciller a todo esto. La ministra de Defensa en general, Una nulidad. la ministra Maya Fernández, ha sido una ministra para los niveles de necesidad que hemos tenido con las Fuerzas Armadas ¿Te cuento una la cantidad anécdota? de casos. ¿Te cuento una anécdota? El Por ministro de favor. Defensa de Chile es el señor Alderstein. Me contaba un militar, porque tengo contacto, que con ocasión en que fue al norte este señor Alderstein, no sé a qué situación que se produjo, y había un grupo de oficiales, altos oficiales, estamos hablando de coroneles para arriba, que lo rodeaban. Empezó Alderstein, que es un civil, que tiene un cargo político como civil en el Ministerio de Defensa, se empezó a dar órdenes. Usted va a hacer en esto, usted va a hacer el otro. Los militares se quedaron en silencio. Algunos supongo que obedecieron las órdenes de Alderstein, que se convirtió en el generalísimo de las Fuerzas Armadas, parece. Otros me lo comentaron. No generó una buena impresión. Te quería contar eso a propósito de la nulidad de la señora Maya Fernández. Claro, bueno, en la Cámara de Diputados, el ministro de Relaciones Exteriores confirmó que Javier Velasco seguía en la Embajada de España. Dicho sea de paso, una de las más importantes para Chile dentro de la Unión Europea. Ahora, aquí lo relevante es que se confirman dos situaciones de nuestra política exterior actual bajo Gabriel Boric. Uno, la debilidad del canciller, que por omisión o por incapacidad está dejando las relaciones exteriores al vaivén de los gustos y las emociones de Gabriel Boric o de los amigos de Gabriel Boric. Desde el punto de vista de Van Claveren, donde supuestamente estos ministros relacionados con el socialismo democrático de la época de la concertación iban a poner cierto orden, iban a poner cierta responsabilidad. ¿Te acuerdas cuando se hablaba de esto? Bueno, en este caso, Van Claveren ha sido una desilusión, y yo diría una peligrosa desilusión. ¿Tú te ilusionaste acaso? ¿Acaso te ilusionaste en algún momento con Frank Claveren? Bueno, se veía formal el caballero, se veía educado, ¿por qué no? Cabe hacer el nudo de la corbata, sí, efectivamente, eso es todo. Mira, al lado de otras contrataciones se veía bastante bien el caballero, digamos, y tenía currículum también. Entonces, claro, así que por lo menos por ese lado se supone que iba a funcionar. Y desde el otro punto que quiero mencionarle es que el presidente Boric en campaña fue muy enfático en decir no más pituto. Bien, aquí no es solo un tema de pituto, que efectivamente lo es, sino la confirmación que sus amigos están por sobre los intereses de Chile. Y eso es lo que vimos acá. ¿Por qué? Porque no es solamente un problema de competencia y experiencia de este embajador que no la tiene, sino que además porque se ha equivocado constantemente. Y en un gobierno serio y en un gobierno que entiende cuáles son los intereses de Chile, no arriesga nuevamente la imagen de Chile y la posición de Chile
en España y en Europa. Vallejo salió a defender al canciller y a Velasco, pero aquí comienza el enredo, porque primero fueron muy enfáticos en decir que la política exterior la define el presidente de la República, pero a la vez intenta traspasarle la responsabilidad de la permanencia a Van Claveren, la ministra Vallejo. Entonces dice que está en manos de la Cancillería la evaluación. Por lo tanto, si es que continúa en su cargo, siempre es porque se le deposita la confianza desde la Cancillería. Entonces, no entiendo, ¿fue la Cancillería la que decidió Van Claveren o fue el Bueno, presidente Boric que fue, supuestamente y bajo la Constitución define la política exterior y a quienes nos representan en esa política exterior? Entonces, evidentemente que es una decisión de Boris nomás. El canciller es un cero a la izquierda. Y la señora Vallejo dice esas cosas porque está para decir todas esas tonterías, esas mentiras, esas tergiversaciones, eso es lo que hace todo el tiempo. Ese es el cargo que tiene, finalmente. Yo no la culpo personalmente. Ese es su cargo, de explicar lo inexplicable. Bueno, el amiguismo-leninismo. Esa es la ideología de este gobierno, Nicole. sí, ahora, claro, y más encima la ministra Vallejo tratando de defender al canciller, cuando en realidad todo el mundo sabe que el canciller terminó siendo un buzón del presidente Boric. La Entonces, calle, se llama. trata de quitarle, eso es lo que hacen los gobiernos, ¿no? El presidente siempre debe estar atrás de estos problemas porque el presidente es la última línea, ¿no? Y los ministros, pero acá el enredo es brutal, porque finalmente él mismo dijo que definía sus representantes y la política, el mismo canciller Van Claveren lo dijo y ahora sale Van Claveren a explicar por qué decidió dejar a el embajador Él no decidió Velasco. nada. No decidió ni una cosa, Van Clave. No decide nada. No piensa nada. Pero recordemos las cosas que ha dicho. O sea, es un hombre que tiene un largo currículum, pero también tiene un largo proceso de deterioro intelectual, este señor, claramente. Y yo diría peor que eso, porque por último en los años nos ponen medios hueones a todos, pero uno debería conservar cierta dignidad personal y no estar haciendo este papel lamentable que hace de caer en enredo y de ser simplemente una sombra lamentable. La gente que yo conozco del mundo diplomático me lo comentan y tienen un desprecio tremendo por este señor, no porque sea medio leso, sino porque no tiene esta capacidad, por último, de dignidad, de decir, ¿saben qué más? Si el señor presidente quiere él nombrar a todo el mundo en las embajadas y mantenerlos, aunque sean unos imbéciles, que lo haga él, yo no me voy a manchar con esto y me voy, buenas noches los pastores. No es capaz de hacer eso. Lo cual lo pone Claro, en un pie muy bajo. Oye, perdóname, Nicole, pero queda muy poco y tengo que recordarles, amigos, tres cosas más. Una es Urantiaco, una empresa chilena de software que produce software a la medida para grandes empresas, corporaciones. Lo ha hecho con universidades muy importantes. No sé si quedan universidades muy importantes, pero muy importante. El software perfecto para manejar sus datos, sus problemas, aplicaciones móviles si las necesitan, diseño del sitio web, etcétera. Urantiacos.cl. Continúo con Remodeling, la empresa profesional con puros profesionales que remodela pisos, paredes, muebles de cocina, muebles de cocina, etcétera. Atención, muebles de cocina, dije. Y escuché. González y compañía, un bufete de abogados penalistas para esos casos más complicados que son cuando usted lo han imputado por una infracción supuesta o presunta de alguna de las disposiciones del Código Penal. Usted puede estar arriesgando a dar con sus huesos en la cárcel. Póngase en manos de especialistas y de especialistas muy prestigiados en el mercado, en la plaza, por los casos que han ganado. Un detallito con respecto a lo de Van Claveren, porque la ministra Vallejo lo defendió desde el punto de vista de su trayectoria y de su experiencia. Y acá es cuando uno se cuestiona la trayectoria y la experiencia por lo siguiente. Él, al dar los argumentos para poder, para que permanezca Javier Velasco en la Embajada de España, habló el canciller del contexto en el que Javier Velasco dijo acerca de la invitación para que vinieran empresas españolas a vendernos armamento. Y él dijo que no era un seminario de armamento o un seminario militar, por lo tanto, no es tan relevante, dijo,
Sí, lo dijo Peor. paralelamente, un poco a la pasada. Y el problema es que la charla, pero eso no es el punto principal, ¿ah? Pero el problema es que la charla de Javier Velasco, que él la preparó y él la nombró, se llamaba Chile como marca de confianza en el entorno de defensa. Por lo tanto, su exposición tenía que ver con la defensa de Chile. Y le preguntan al canciller Van Claveren, bueno, ¿en qué basó la decisión? Bueno, me basé, dice, en el texto que me envió Javier Velasco cuando se le llamó al orden, supuestamente. Yo creo que no se le llamó nada al orden, No. simplemente a que no hablara mucho nomás. Se le pidió un informe y él mandó el informe, entonces el ministro Frank Claveren dice que se basó en este informe. Entonces, acá es donde me preocupa el tema de la trayectoria de Frank Claveren por lo siguiente. Uno, cuando uno es embajador, no importa el contexto, ¿alcanzo o no alcanzo? Ya me están apurando. Son No, dos cosas. no es que te Uno, esté el apurando, contexto. no es que te esté apurando, estimada amiga, es un tema objetivo de tiempos de tarjeta de memoria. Pero está bien, continúa. Uno tiene que ver con el contexto. Cuando se es embajador, no importa en el contexto en el cual se hable, importa lo que se habla. El embajador está representando a Chile siempre. Por lo tanto, si fue a un seminario de marcas, porque tenía que ver marca, entorno complejo, y habló de esto, lo importante es lo que habló. No sé, el seminario se llamaba compra de armamento militar. Eso por un lado. Y segundo, él habla de que Chile tiene muy buena relación con España y eso es relativo. Al embajador Velasco se le puso en España porque tiene muy buena relación con el Podemos y con Sumar y me imagino que con el gobierno de Sánchez, pero que es el gobierno actual. Pero desde ese punto de vista él tiene muchas redes y mucha relación porque el Frente Amplio es una especie de hijo chico del Podemos. Pero para saber si tenemos realmente una buena relación habría que ver en el entorno económico también de las empresas españolas y todas las redes que ha tejido en otro contexto que no tenga que ser el entorno político de izquierda de España. Pero es preocupante que digan que él tiene una trayectoria cuando el mismo Van Claveren dice que, como lo dijo en un seminario, cuando él sabe que las relaciones internacionales se dan en cualquier parte cuando el que habla representa a Chile y no a Javier Velasco. Mira, eso de la trayectoria y la experiencia es un asunto muy digno de análisis. Es como cuando hay un avión, un accidente aéreo, y la gente dice, oye, pero si era un piloto con mucha experiencia. Sí, claro, los pilotos tienen mucha experiencia en volar, no en estrellarse, porque uno se estrella una sola vez nomás, pues no puede haber mucha experiencia en eso. Lo mismo aquí con Van Claveren, la experiencia que haya tenido en tiempos normales no le sirve en absoluto en su calidad de canciller de este tipo de gente que está en el gobierno. No tiene nada que ver. Claramente no le ha servido en absoluto. Esa experiencia no la ha puesto en práctica, no la podía poner en práctica quizá. Por eso debió haber renunciado hace mucho rato. Pero creo que ya ese señor perdió toda dignidad, como muchos otros. Como muchos otros en el gobierno, incluso fuera del gobierno, han perdido toda dignidad, no tienen principio, no tienen nada. Bueno, amigos, ahora sí nos pasamos un poquito. Estoy mirando de reojo lo que me dice la tarjeta de memoria, o sea, lo que calculo que me dice. Y llegó el momento de decir adiós. Nos veremos con Nicole el próximo martes. Vamos a ver qué ha pasado. Vamos a ver, en una vez alcanza Javier Velasco a hacer alguna otra estupidez, ¿no? ¿Qué crees tú? Podríamos iniciar una apuesta, una casa de apuesta. ¿Quién va a ser el protagonista de la próxima tontería en este gobierno? No se Mira, sabe. mañana no va a hacer nada porque es feriado y me imagino que en el concepto que tienen de El día de feriado los este juegos grupo originales. va a sentir que es feriado para él también, así que mañana no va a pasar nada, por Yo lo creo menos. que el jueves, el día de los originarios, ¿cómo es la cosa? Ese feriado que sacó del bolsillo el expresidente Piñera para ponerse del lado bueno de Una la causa tontería, mapuche, una tontería. feriado que sacó de la noche a la mañana y que nadie entendió mucho, pero él creyó que así tenía el Sí. aplauso de las minorías. Todo el mundo tiene déficit, parece. Bien, amigos y amigas, sería todo. Mañana estaremos con ustedes con un programa normal de semana. Luego veremos qué les presento el fin de semana. Y no olviden, por si acaso están a tiempo, todavía pueden llamar y reservar una mesa en la Casa del Jamón, que hoy jueves para ustedes hay a las 8:30 un espectáculo a todo cachet. Yo me estoy preparando ya anímicamente para hacer eso que hago tan rara vez, salir de mi casa. Ya amigos, sería todo. Nos estamos viendo. Chau, Chao, chau. chao.